Bienvenidos a esta sesión de este Día del Pulmón Crítico. Es una sesión organizada por Logic, que es el vínculo del cuidado intensivo global, que nos da registros de cuidados intensivos en el mundo entero y que trata de recabar datos para las unidades de cuidados intensivos. Hoy tendremos la oportunidad de tener una excelente sesión en la que algunos grupos del consorcio Logic nos hablarán de sus proyectos de investigación para pacientes de la unidad de cuidados intensivos, específicamente en cuanto a ventilación mecánica. Soy coanfitrión de esta sesión con Abigail Bin, que trabaja en la Universidad de Edimburgo, y ella presentará a los oradores de esta sesión. Abigail. Muchas gracias, George, estar con ustedes y ser parte de las sesiones del consorcio Logic. Voy a presentar a tres oradores. Para mí es un placer. Primero, el doctor Pisani de la Universidad de Bari, investigador de Bari y en Bangkok también. El doctor Sendagire consulta en Uganda y también eh, es candidato de investigación doctoral. Y también tenemos a Amanda Quintairos, que es investigadora del Instituto de Educación de Brasil, intensivista, y representa acá el Registro Nacional de Colombia. Bienvenidos los tres, y creo que empieza el doctor Pisani. Muy bien, muchas gracias por la invitación a este día mundial del pulmón crítico. Es un día largo, ya venimos un tiempo hablando y vamos a seguir. Hablo a nombre de algunos colaboradores de Logic y verán sus datos acá. Esta es mi agenda para estos breves minutos. Primero será una revisión histórica breve, rápida, hasta la fecha sobre los desenlaces en ventilación mecánica. Hablaremos de lo que determina estos desenlaces en ventilación mecánica. Hablaremos de por qué importa la geoeconomía. Iremos penetrando el iceberg por debajo del nivel del mar y hablaremos de aspectos socioeconómicos y conclusiones de la práctica al lado de la cabecera del paciente. Este es el código QR para las diapositivas, así no tendrán que tomar muchas notas. Acá veremos la primera parte, el iceberg que vemos en medio del mar, flotando en el mar. No los llevaré a la epidemia del polio en Copenhague, pero quizás sí al 88 en un caso de África Central. Ven una muy alta mortalidad, hasta 100%, 80%, a menos que sea un paciente quirúrgico 50 o obstétrico 5%, y 7 de ellos fueron accidentes de ventilador mecánico, porque que contribuyó mucho a la muerte este accidente. Hacia adelante tenemos un estudio del equipo de Esteban, y vemos como entre el 98 y el 2010 la mortalidad de los pacientes ventilados mecánicamente ha sido estable, alrededor de 30-31%, incluso mejoró un poco en el 2010 a 27-28%. Pero podrán preguntarse, ¿la severidad cambia? Y es cierto, hay un estudio reciente de Hurley de hace 2 meses en los que nos demuestra
que si toman en cuenta el aumento en la puntuación de Apache, estamos teniendo mejores resultados en términos de mortalidad. Quisiera levantar una bandera roja y es con respecto a la ventilación mecánica prolongada de más de 14 días. Y este es un metaanálisis de Damus y colaboradores de 318,000 pacientes. Casi 60% de los pacientes morirán pasado el año. Hablamos entonces de la selección del paciente para la prolongada y cómo y cuándo podemos integrar los desenlaces a largo plazo en nuestra toma de decisiones a largo plazo. ¿Qué determina estos desenlaces, estos resultados? Iremos profundizando en el iceberg. Hoy han escuchado mucho hablar ya de cómo hacer una ventilación mecánica de buena calidad. Esta en realidad era una de las charlas que han escuchado. También de procesos como establecimiento del PIB, etcétera. Pero todos estos son procesos. Debemos saber que los resultados también los determina la enfermedad, el paciente, las comorbilidades, la severidad de la enfermedad y los patrones con los que trabajamos en la UCI. Esto se refleja en el estudio de Donadeiga. Si queremos ser muy esquemáticos, podríamos decir cómo la geoeconomía y la socioeconomía afecta los resultados. A nivel de país afecta, claro está, los recursos de sus unidades, sus procesos, y a nivel individual afecta cómo llega el paciente y cuáles son sus comorbilidades. Y indirectamente puede afectar alguno de los procesos. En algunos lugares el paciente debe hasta comprar los antibióticos. Pero quisiera profundizar un poco más, detallar un poco más la situación. Verán que hay cierta complejidad. En primer lugar, a nivel macro, la geoeconomía importa. Si analizamos un estudio reciente de hace unos meses, como que ve el acceso a ventilación mecánica. Y no me refiero a acceso como terminología global, sino me refiero a cuántos pacientes son intubados. Acá se pregunta algo muy sencillo en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. ¿Cuál es la edad estandarizada promedio? Y puede ser diferente en cada uno de estos tres países de altos ingresos. Puede haber diferencias en los pacientes de más edad y diferencias en comorbilidades. En demencia hay menos probabilidades de que lo inicien en ventilador en Reino Unido en contraposición a Estados Unidos. Pero queremos más datos de países de mediano y bajo ingreso como los asiáticos, algunos asiáticos como Bangladesh que ven en esta cama. Este estudio lo hicimos en Asia analizando cómo se hace la ventilación mecánica en varios países. La mortalidad, en pocas palabras, fue 30%, muy similar a la de la cohorte estándar. Esto nos dio una idea de Asia. Luego nos dimos cuenta que teníamos que tomar datos de Asia y unirlos a de otros estudios de observación del mundo. En Brasil conocerán el estudio de Eric y otros, y también el estudio de la analizamos las prácticas de ventilación mecánica y acá veremos los desenlaces, los resultados. Acá los ven en contraposición con el Producto Nacional Bruto, el ingreso del país. A medida que aumenta la riqueza del país, disminuye la mortalidad de manera bastante lineal.
pasando a todos los niveles de países en cuanto a ingresos. La diferencia se sostiene incluso luego de afectar, ajustar por otros efectos y es estable en los diferentes niveles de la puntuación social. Hay una mayor mortalidad en los países de mediano ingreso y lo explicaremos. Pero no había diferencia en cuanto a la duración de la ventilación mecánica. 3 días en los países de mediano ingreso, 4 días en los de alto nivel de ingreso. En cuanto a los datos del registro, Logic, tenemos datos agregados que provienen de más de 1.7 millones de admisiones a la UCI. Si analizamos los países de ingreso medio como Uruguay, Argentina, Brasil, países de Asia, de este estudio reciente podrán ver que la mortalidad es bastante diferente si se le compara a los países de altos ingresos como Escocia e Irlanda. Pero en segundo lugar, que es aún más importante, cómo reaccionan las UCI a la pandemia. La mortalidad aumentó en el 2020 más que en estos países en contraposición a países de alto nivel de ingresos. Los de mediano ingreso no tuvieron tan buen resultado. Los investigadores entonces se preguntaron algo diferente. ¿Cómo importa la desigualdad nacional? Hay una teoría que proviene de Wilkinson y Pickett, que no es tan importante la riqueza nacional, sino la desigualdad dentro de un país. Formulamos la misma pregunta a 15 países con la misma serie de datos. Eliminamos los 2.220 y solo vimos el era pro-COVID. Y este era el grupo la cohorte de ventilación mecánica. Pueden ver diferentes países con diferentes índices de ventilación mecánica. Entonces, acá podemos ver que la mortalidad en UCI para todos los pacientes, no solo los ventilados mecánicamente, sino todos, en ellos verán esta mala relación. Analizamos los pacientes ventilados mecánicamente con una relación mejor. Y esto es lo que representa la desigualdad. Y si hablamos del Producto Nacional Bruto, en todos los pacientes de la UCI, la relación fue buena o bastante estándar, 0.5 o 2 para R al cuadrado. Si ven el resultado de la intubación, vean que acá cambia la vertical y pueden ver una relación más fuerte entre el Producto Nacional Bruto de los países y el resultado de la UCI. Cuando inician a un paciente con ventilación mecánica no hay mayor problema, pero el resultado de ese enlace se asocia a variables macroeconómicas, datos interesantes que estamos tratando de explicar para ver otros resultados, por ejemplo, longitud de la estadía en la UCI, que podemos utilizarlo en vez de utilización de recursos de la UCI. Los países pobres o que tienen más desigualdad tienen una permanencia en la UCI más larga. Para concluir, podemos penetrar más nuestro iceberg de nivel nacional a nivel del paciente, la condición socioeconómica del paciente. Hay un estudio muy interesante, también muy reciente, que analiza la asociación en un metaanálisis entre el nivel socioeconómico del paciente y el
desenlace en la unidad de cuidados críticos. Este es el análisis que analiza el estatus de los pacientes, la condición de los pacientes en cuanto a ingreso, a la vivienda donde vivían, si vivían en la ciudad, en el campo, el nivel educativo, diferentes parámetros que son parte de la condición socioeconómica del paciente. Y llegaron a la conclusión que la condición baja se relaciona a mayor mortalidad, no tanto así la longitud de la estadía y el destino luego del alta. Acá vemos que un paciente con una condición socioeconómica baja llega a su UCI. Necesitamos más datos con respecto a los costos. Claro, está ahí gastos de la UCI. Por eso, con AVI y otros colaboradores de los países africanos, hemos empezado un estudio para analizar los gastos de bolsillo. El siguiente concepto se relaciona si la condición socioeconómica del paciente puede influir nuestra decisión de limitar la atención médica. Tenemos la fortuna de haber recibido este estudio hace unas semanas. Es el registro de cuidados intensivos sueco. Este fue un estudio que cubría desde 2014 al 2020 en atención de cuidados intensivos, con datos de las estadísticas de Suecia, comparando los resultados con la condición socioeconómica del paciente, analizando el ingreso individual del paciente, la región de nacimiento, la condición del hogar, si el paciente es casado o soltero. Y algo interesante, en Suecia en estos años su ingreso determina la probabilidad de de enfrentar limitaciones en la UCI. Dirán, sí, tiene sentido, si hay recursos familiares, el paciente, bueno, puede quedarse más, pero veamos los aspectos demográficos. Si nació en Europa, en un país que no sea Suecia, cambia mucho la probabilidad. Y esto es la capacidad de los registros en cuanto a su capacidad para recopilar datos y hacer conversación entre los datos. Entonces, acá al pie de la cama del paciente, tenemos que preguntarnos si esto tiene alguna importancia en la vida diaria. Las variables geoeconómicas interfieren con nuestra práctica diaria. El nivel del paciente, a nivel del paciente y a nivel de estructura y proceso. Hay una gran variabilidad en los resultados de ventilación mecánica en países no solo de mediano nivel de ingresos, sino también altos, porque tienen influencia sobre los resultados del paciente. Y esto es más cierto en el caso de los pacientes ventilados mecánicamente y debemos reflexionar al respecto, porque es fácil empezar la ventilación mecánica en algo, pero no un destete y un buen resultado a largo plazo. Y en pocas palabras, entonces, debemos tomar en cuenta la complejidad de toda índole, además de la simplemente clínica. Muchísimas gracias por su atención y mi reconocimiento a todos los investigadores de Logic, muchos para incluirlos, pero es mi reconocimiento para todos. Gracias. Excelente presentación que me hizo más fácil la mía. Voy a hablar de factores de riesgo modificables para pacientes de ventilación mecánica. Voy a hablar desde la perspectiva de Uganda. Estos son mis conflictos de interés.
La ventilación mecánica, como Luigi ha venido diciendo, es algo muy presente en nuestras UCIs. Y es el caso de 50% de los pacientes admitidos globalmente. Es más alta en los países de menores ingresos. En una de las UCIs en las que he trabajado tenemos 66% de pacientes que reciben ventilación mecánica en la UCI. Da muchos beneficios, pero también conlleva riesgos asociados con la atención que recibe el paciente que está sometido a ventilación mecánica. Como todos sabemos, hay riesgos de infecciones que llevan a sepsis o lesiones que causan más inflamaciones. Todo esto es factible con nuestros pacientes y puede llevar a una ventilación mecánica prolongada que bien sabemos no es lo ideal para los pacientes en la UCI porque lleva a más hospitalización y mayor mortalidad. Ya Luigi analizó esto y el mensaje que quiero darles es que elemento que más contribuye a los datos son los países de medianos ingresos y una pequeña proporción viene de los de bajos ingresos. Probablemente tendrán 16% más probabilidades de morir si están sometidos a ventilación mecánica. En algunos países de mediano y alto ingreso tenemos mejores resultados, por supuesto. Analizando estos estudios verán que muchos de los de bajo ingreso tienen una alta mortalidad, pero no vamos a cambiar el Producto Nacional Bruto de los países de medianos o bajos ingresos, pero sí hay cosas que podemos hacer para mejorar los desenlaces en estos ambientes y algo que pueden hacer estos países para mejorar. Y esto es lo que veremos ahora. La mayoría de los estudios, como el PROVENT, que cubría Europa y América. Lo mismo sucede con el LANCEF, que también incluye Asia y América del Sur. Y luego tenemos también el ERIC de Brasil y todos los unimos para tratar de entender estos factores, aunque todavía no sabemos cuáles son los factores que tienen lugar en países con niveles socioeconómicos más bajos. El único estudio que quizá analizó a los pacientes con insuficiencia respiratoria fue el ACOS durante la pandemia. Llamaron a 80%, en este estudio se vio que 80% de los pacientes se murió en él y fue 30%. Todos conocemos los retos, pero no podemos decir que los recursos limitados llevan a malos desenlaces. Hay una manera de mejorar los resultados de estos pacientes con ventilación mecánica o con atención médica, y eso es lo que debemos pensar. Tenemos que saber si estamos haciendo las cosas sencillas bien. Hay varios factores, no los podemos cambiar, pero son factores modificados potencialmente. Puede estar en términos de cómo está establecida la infraestructura, la disponibilidad de equipo, los fármacos y productos consumibles, la dotación de personal, las rondas, así como las guías y protocolos de la atención en la UCI. En todo momento que pasamos y hacemos esto, vemos que el índice reduce considerablemente el índice de complicaciones en las unidades de cuidados intensivos y podemos mejorar los desenlaces. Les traigo esto porque es importante entender que copiar y pegar no siempre funciona, como lo vimos en África.
tratar de implementar estrategias de los países de altos ingresos en los países de bajos ingresos pudiera no llevar al éxito y más bien puede aumentar la mortalidad. Incluyo esta imagen porque es una historia interesante de Kenia, donde los niños caminan hasta 20 kilómetros para tomar agua que llevan a sus hogares. Si alguien viene y decide abrir un pozo y ya no tienen que caminar distancias tan largas, en una semana se daña y es simplemente porque cambió la forma de vivir de las personas y el acto de caridad no resolvió necesariamente el problema de las personas de un ambiente específico. Hay que considerar, por lo tanto, las circunstancias en las que está actuando para hacer soluciones pertinentes al ambiente. Hay que cerrar la brecha en desenlaces o resultados, pero quizá no con copiar y pegar. Necesitamos soluciones específicas al contexto. Y esto exige de nosotros obtener datos agregados de estos ambientes, tratando de llegar a las iniciativas que nos ayudarán a tener mejores resultados. Empezamos entonces analizando la ventilación mecánica en pacientes de nivel 3 de condición crítica en países que incluían los ambientes de bajos ingresos y esto se hizo antes del COVID-19. También comparamos los países de mediano con alto ingreso, comparándolos en los diferentes ambientes y con diferentes ingresos per cápita. Luego de eso hay que tratar también de abordar los aspectos modificables que pueden mejorar nuestros resultados. Y esto es un esquema que se denomina motivar a la UCI. En este caso esperamos que vayamos a poder seguir haciendo este registro como el registro de UCI que recibimos en Uganda y en el momento el registro que estamos haciendo tiene 1.800 pacientes que han ingresado al registro y queremos incorporarlo a los registros de manera de poderlo utilizar para ver los indicadores de calidad. Esto va a ir evolucionando y llegará también a Kenia. Pronto Kenia comenzará a hacerlo también. Y tenemos inicialmente que ver la estructura organizacional, viendo los sistemas de cuidado y lo que es más importante, ver el personal y ejecutar el trabajo en la UCI. Trial. Those may look quite small, but a Brazilian study actually showed Se pueden ver bastante pequeños, pero un estudio brasilero mostró que eso puede mejorar los desenlaces y puede ser relevante para otros desenlaces. La siguiente fase va a ser mirar estudios multicéntricos observacionales prospectivos, mirando factores relacionados con el paciente y relacionados con el proceso, comparando o mirando pacientes que son hospitalizados por encima de los 15 años de edad. Algunos de estos menores hospitalizados en la UCI y planeamos incluirlos porque el porcentaje más alto de nuestra población, de hecho, es joven. Cerca del 50% de nuestra población tiene menos de 15 años. La mayor parte de los pacientes en la UCI son bastante jóvenes, una edad media de 30 a 35 años. La mayor parte de estas UCIs tenemos un periodo de observación de un máximo de 6 meses y lo limitamos por la carga que tenemos de recabación de datos.
Los desenlaces coprimarios que vamos a estar mirando va a ser mortalidad en UCI, ventilación mecánica, duración y la longitud de la hospitalización en UCI. Muchos de estos pacientes van a estar en la UCI seguramente de 1 a 2 semanas y los vamos a seguir hasta 28 días en la UCI mirando algunas de las complicaciones que podrían surgir cuando estén en la UCI. Y sabemos que el tiempo de traqueostomía podría tener un impacto en términos de reducir la estancia o la carga en la UCI, la extubación accidental. Algunos de estos tienen tasas y neumonías asociadas. Entonces, queremos mirar algunas de las hipótesis que ha habido y ver si de hecho esto sí tiene un impacto. Han sido controvertidas, pero este beneficio puede que no se vean en países de altos ingresos, pero sí puede ser significativo en países de ingresos bajos como Uganda. Esos van a ser los siguientes pasos y tratar de descartar algunos de los factores también que podrían estar unidos para tratar de ver qué puede funcionar. Eso va a ser extremadamente importante para ver si podemos disminuir la mortalidad en un 5%, que eso va a ser significativo por sí solo. Quisiera agradecer a mis supervisores durante esta llamada por todo el trabajo que hemos realizado. Estoy llegando al punto ya de recibir algunos de estos datos. Ha sido bastante difícil y algunos de estos colegas en Uganda nos han apoyado muchísimo durante este tiempo. Muchas gracias. Mejoría de los desenlaces utilizando inteligencia artificial. La neumonía sigue siendo la enfermedad más mortífera. La inteligencia artificial es una frontera que está evolucionando rápidamente. La pandemia del COVID-19 aceleró la innovación en la atención médica asistida por la inteligencia artificial, especialmente alrededor de las imágenes pulmonares, los sonidos respiratorios que tienen aplicación para la neumonía. Hay una necesidad no satisfecha para mejorar el diagnóstico en neumonía, los pronósticos y las opciones de tratamiento. Esta imagen muestra las hospitalizaciones en UCI no relacionadas con COVID en los registros como en Australia y Nueva Zelanda, Escocia, en Japón y Argentina, y vieron disminución de hospitalizaciones no relacionadas con COVID de magnitud similar al aumento en hospitalizaciones por COVID-19, mientras que Brasil, Uruguay mostraron un aumento en admisiones no COVID adicional a admisiones COVID. Sin embargo, cuando indexamos a camas UCI disponibles, hubo una disminución en admisiones no COVID por millón de población en todos los registros, excepto por Nueva Zelanda. Los pacientes de no COVID-19 tuvieron un aumento en mortalidad en UCI, con diferencias entre regiones por pacientes mecánicamente ventilados. La mortalidad en UCI fue de 0.97 en países de ingresos altos y 1.04 en países de ingresos bajos y medios. Esta diferencia en desenlaces, y Luigi va a mostró algo aquí, puede explicarse por las diferencias geoeconómicas entre esos países, pero hay otros factores que pueden también afectar los desenlaces en países de ingresos medios. Múltiples estrategias deberían implementarse para mejorar los desenlaces para los pacientes con ventilación mecánica en países de ingresos medios. Esas estrategias mejorarían el acceso a las camas para pacientes que están críticamente enfermos, promoviendo mejor triage. La UCI debe manejar pacientes de acuerdo con un protocolo específico. Entonces estamos hablando de sistemas heterogéneos de salud
a veces con una demora a la cuidado crítico, diferentes números de camas de UCI, gran variedad de presentaciones en patologías. ¿Qué combinación de características conducen a mejores o peores desenlaces? Y este es un estudio multicéntrico con una cohorte de 802 pacientes que muestra algunas variables endémicas asociadas con mortalidad asociada, mortalidad hospitalaria. Tenía pacientes con ventilación mecánica, pacientes mayores de 65 años, con shock séptico, con demora en admisión a la UCI. Y cuando combinamos algunos de estos factores, como pacientes mayores de 65, ventilación mecánica y pacientes con shock séptico a la admisión, la mortalidad puede llegar al 92% en esta cohorte. Entonces, vimos algunos ejemplos de diferencias entre los sistemas de salud estructurales, de estructurales o económicos, diferencias entre síndromes y gran variedad de características que conducen a diferentes resultados. La pregunta es cómo la inteligencia artificial puede mejorar esto y los desenlaces en la UCI. Entonces, el Big Data nos ha permitido identificar nuevos subgrupos de enfermedades conocidos como subfenotipos que aumentan los desenlaces clínicos. La inteligencia artificial ha avanzado en escenarios como la valoración de severidad y de riesgos. Puede estimar predicciones, organizar la UCI, evaluación, formación de patrones para entender mejor la enfermedad y los diagnósticos. Y esperamos que la inteligencia artificial predictiva puede evolucionar a modelos que tengan el potencial de guiar a los médicos de la UCI en escoger tratamientos para tomar decisiones específicas para grupos de pacientes específicos en escenarios clínicos. Un ejemplo de inteligencia artificial predictiva es este artículo recientemente publicado basado en la longitud de estancia, la longitud de hospitalización, tiene un subrogado de costo-eficiencia que refleja varios aspectos de la atención, políticas de admisión y de alta. Las principales razones para los administradores hospitalarios para predecir la longitud de la hospitalización es planear el número de recursos requeridos, identificar pacientes con mayor riesgo de hospitalizaciones prolongadas y permitir hacer ajustes de mezclas de casos para la eficiencia de la UCI. En este artículo utilizamos la medida tradicional utilizada para evaluar la eficiencia en UCIs para el uso de recursos estandarizados. Esta es una tasa entre la longitud de UCI observada versus la esperada con base en sistemas tradicionales de severidad. El objetivo de este estudio fue utilizar un modelo de predicción de estancia hospitalaria en UCI y seleccionamos una serie de datos de más de 19.900 admisiones. Aplicamos el modelo de predicción de Machine Learning y utilizamos este modelo para calcular la longitud de hospitalización esperada de la misma manera que la observada, igual que la esperada. Y luego comparamos el uso estandarizado de recursos y el nuevo medio utilizando plots de funnel y de calibración. Aquí tenemos el plot y podemos observar
una estancia hospitalaria sobreestimada comparada con la otra y observamos mejor calibración con el modelo basado en aprendizaje de máquina. El sistema de puntaje de severidad se desarrolló para poder evaluar la eficiencia de la UCI, no se puede utilizar para predicción individual. Entonces, el nuevo modelo de Machine Learning tiene menos limitaciones y puede ser aplicado a lo mejor para algunos subgrupos, como por ejemplo aquí en el análisis para pacientes con neumonía con una curva de calibración mejor. Y aquí mostramos dos plots de embudo que muestran las admisiones y el uso estandarizado de recursos y la longitud de estancia estandarizado y vemos que la nueva medida puede cambiar las posiciones de algunas UCIs, reflejando diferencias o diferentes desempeños. Entonces, como conclusiones, tenemos que los pacientes críticos ventilados mecánicamente siguen siendo un reto para el cuidado intensivo actual, especialmente en algunos entornos con recursos limitados. La inteligencia artificial puede estimar la mortalidad y el uso de recursos con base en modelos de machine learning y puede entender mejor este subgrupo de pacientes. Los indicadores basados en machine learning como la longitud de estancia estandarizada y medidas calibradas para análisis de eficiencia en UCI, incluyendo el análisis del subgrupo de neumonía. Y en el futuro esperemos poder predecir la necesidad de ventilación mecánica, la predicción de mortalidad individual, la la predicción de respuesta a ciertos tratamientos y la duración de ventilación mecánica. Muchas gracias. Creo que es para Amanda. ¿Cuáles crees que son los retos éticos de utilizar la inteligencia artificial para manejar la toma de decisiones de los pacientes críticamente enfermos? Muy buena pregunta, porque todos estamos hablando de todo este tema de inteligencia artificial, pero sabemos que en el pasado estos algoritmos y estas posiciones no necesariamente, y este apoyo no necesariamente van en la misma dirección que los resultados iniciales, algunos desafíos éticos de implementar este apoyo en decisiones basados en inteligencia artificial. Creo que normalmente nos preocupamos acerca de la protección de los datos de los pacientes. Y tenemos que confiar en los datos que generemos. Creo que podemos ver la inteligencia artificial como una brújula para guiar las decisiones, pero finalmente, para guiar el proceso de toma de decisiones, pero finalmente la decisión sigue siendo nuestra decisión. Sí, creo que no hemos llegado ahí todavía. El que un computador nos diga qué hacer y seguir esa determinación. Eso es un buen punto. Hay otra pregunta acá para Cornell, pero creo que estaba viendo si Maricruz Martínez estaba en la llamada para que nos la tradujera. La pregunta para Cornelius dice, buena presentación. Y pregunta, ¿cómo fuera posible poder adoptar datos de los registros en países latinoamericanos? Estaba pensando en Maricruz, porque es la presentadora de la sociedad anterior y inició un proyecto en registros en América Latina. Pero Cornell, por favor, bueno que puedas hablar un poco acerca de los registros africanos. Sí, gracias, George. Espero que me estén escuchando bien. Creo que es una pregunta excelente y es algo
que sí consideramos poder expandir este estudio a diferentes registros. Lo que observamos es que en términos de los datos actualmente disponibles, hay muy pocos datos que vienen de países de bajos ingresos, especialmente en África subsahariana. Y por eso es que decimos enfocarnos en ese aspecto en particular. Pero la idea inicialmente, cuando pensamos en esto, era también incluir países asiáticos o registros asiáticos. Algunos países africanos tienen registros de UCI, por lo menos los Sudáfrica también tiene uno, los países del este de África, Etiopía también. Entonces los registros se están construyendo y también en África Occidental hay algunos registros. Entonces, entre más tengamos estos datos recabados en una plataforma en particular, a lo mejor podría ser más fácil poder utilizar esa información y también colaborar unos con los otros. Y, por supuesto, Logic une todos estos registros y se vuelve mucho más posible hacer una pregunta de investigación y poder responderla en una plataforma mucho más amplia disponible para poder unir todo este trabajo. Espero que eso responda a la pregunta. Muy bien, Cornell. Voy a añadir, pero para que sepan, la Federación Iberoamericana de Cuidado Crítico, que se llama UCIs Iberoamericanas, que promueve implementación de registros para países latinoamericanos. Seguramente pueden ir a la página web y van a ver algo más de información al respecto, pero están promoviendo iniciar registros en países donde no hay registros, pero en países en América Latina donde hay presentes registros durante algunos años, Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia, lo que están proponiendo es la conexión de estos registros para tratar de mejorar el conocimiento en la región. Otras preguntas que están en español. Hay una pregunta para Luigi, hay un comentario en determinantes sociales. La pregunta es una pregunta general acerca de cómo piensas en el nivel de desigualdad y cómo afecta los desenlaces generales de los pacientes. Un poquito acerca de los mecanismos que hay detrás de esto, seguramente. Gracias, George, y gracias por la pregunta para Camila. En primer lugar, no sabemos lo suficiente todavía acerca de los determinantes sociales de la salud y los desenlaces de cuidado crítico. Creo que hay otros colegas en medicina interna, insuficiencia cardíaca y otras disciplinas que han estudiado estas relaciones un poco más. ¿Qué tan accionables sean? Es por supuesto una gran pregunta. A lo mejor con incluso si las supiéramos, si pudiéramos tener una imagen de inteligencia artificial de los determinantes sociales de nuestros pacientes cuando llegan a la UCI, Cornell los llamaría no modificables, factores no modificables. Pero creo que es una pregunta excelente y estamos comenzando, conectando series de datos a nivel nacional y también prestándole más atención o siendo más cuidados acerca del estado socioeconómico y recabando más datos a ese nivel. Así que espero que haya más por venir pronto. Un comentario. Creo que tienes un punto muy importante y por supuesto estoy de acuerdo. Es útil separar los factores de riesgo modificables con los no modificables, pero a veces entender los antecedentes de un paciente, la edad, las comorbilidades, los factores modificables o no modificables, los determinantes sociales de la salud o su condición socioeconómica anterior nos permite identificar los pacientes de alto riesgo. Entonces creo que es bueno entender lo que llamamos los factores no modificables, son algo que no, sobre lo cual no podemos actuar directamente,
pero pueden ayudarnos a entender que estos pacientes probablemente tienen la misma edad de otros pacientes hospitalizados con el mismo diagnóstico tienen mayor probabilidad de tener complicaciones, de desarrollar disfunción aguda o crónica orgánica y que están detrás de problemas socioeconómicos. Entonces, quisiera ser optimista y pensar que son factores de riesgo no modificables y que detrás de ellos hay cosas. Y creo que Abby tiene un comentario. Sí, quisiera ampliar eso un poquito más y pienso que es nuestro deber hacerlo, no necesariamente para la toma de decisiones dentro de la UCI, sino como nuestra contribución a la toma de decisiones mucho más tempranamente para capacitar y creo que la estratificación de modificable o no modificable es maravilloso, pero sospecho que eso cambia cuando uno quiere intervenir en la ruta de cuidado. Entonces, creo que es un momento pertinente para pensar en estas cosas. Podrían no ser modificables por nosotros como intensivistas, que sospecho que ya es demasiado tarde, pero sí creo que tenemos una obligación de contribuirle esos datos a aquellas personas que están involucradas y a pacientes y comunidades pensando en prevención y toma de decisiones mucho más tempranamente, incluso en medicina preventiva. También post-UCI y atención post-hospitalaria a estos pacientes, porque si sabemos que estos determinantes se pueden asociar con alto riesgo en general, eso conduce potencialmente a más rehospitalizaciones, a más complicaciones post-hospitalarias. Y creo que tenemos que hacer el vínculo con esta información, porque esta información es muy poco probable que se une a alguien que esté haciéndole seguimiento al paciente por fuera de la UCI. No necesariamente entiendan. Y creo que al identificar estos determinantes podemos utilizarlos a nivel individual para proponer estrategias para aumentar la adherencia a medicamentos que se prescriben en el plan de alta para comenzar potencialmente o enfocarse en medidas preventivas para evitar rehospitalizaciones o nuevas enfermedades que podrían volverse críticas para el paciente en el futuro. Tenemos un punto ahí en cuanto al abordaje general. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, por la sesión. Gracias, Luigi, Cornel, Amanda, Abby. Y gracias por la organización